Listo, estamos de regreso. Vamos a esperar que la comisaria Griselda se incorpore. Y hacemos la pregunta de Luis Largo y César Grande para que no quede a la espera esas respuestas. En la medida que la comisaria Griselda vaya haciendo su aporte, ustedes van haciendo sus consultas, sus preguntas, y al final las terminamos de leer. Vamos a responder, Griselda, no sé si respondemos estas dos que quedaron pendientes para que continuamos. Ok, Luis Largo dice, doctor, una pregunta. Si usted está en una escena del crimen realizando inspección a cadáver y el homicida se encuentra cerca y ataca al personal de policía judicial, ¿cuál sería su recomendación en una situación de estas? Recordemos que hay un equipo multidisciplinario allí y se debe considerar en esa observación del sitio de suceso, se debe considerar en esa observación preliminar la búsqueda de sospechosos en la escena del crimen. No solamente buscar en la escena del crimen, sino en las zonas aledañas, en las zonas circundantes y, por supuesto, determinar de manera fehaciente si es un lugar cerrado, determinar la seguridad del equipo multidisciplinario y determinar, por supuesto, las entradas y salidas y los posibles lugares donde se pueda encontrar la presencia del sospechoso. ¿Ok? Esa mentalidad del pesquisa debe estar presente en cada momento a la hora de valorar un sitio de suceso. Y obviamente, recordar que no va a ir detrás del sospechoso el criminalista o el forense. Quienes van a estar detrás allí va a ser los investigadores. Y no es que los criminalistas no lo hagan. Obviamente que si se ven en una circunstancia apremiante, pueden hacerlo, pero lo importante de ello es que como tenemos un eslabón de cadena de custodia de seguridad o una delimitación del sitio donde una de las más apoyadas dentro de lo que es el abordaje del sitio de suceso es la barrera realizada con personas, ¿ok? Y estas personas generalmente son funcionarios de estos órganos de apoyo. Es importante establecer que este apoyo no solamente sirva para resguardar el sitio, sino también para resguardar las personas a la hora de ir en persecución de un sujeto sospechoso que de una u otra manera se haya encontrado o se encuentre alejándose o en las adyacencias del lugar del evento, pues debe irse detrás de él, pero sin abandonar el sitio. Ojo, sin abandonar el sitio. Obviamente que esto traería en esa persecución un protocolo de obtención de la evidencia distinta, que en este caso sería una obtención de la evidencia, que sería lo que tuviese el sospechoso encima de ser capturado, una obtención de la evidencia por aseguramiento, es decir, por delito flagrante, porque el sujeto está vinculado con este hecho, ¿de acuerdo? Eso sin contar que de una u otra manera no guarde relación con otro y no con ese. Y eso también debe tratarse de manera individual, no desde el propio sitio de suceso, tenerlo como que sí, solo sí, formó parte de este equipo, de este sitio de suceso o escena del crimen, sino que debe tratarse como un escenario en delito flagrante, en un escenario donde se va a obtener información por aseguramiento y donde la evidencia obtenida a través de esa captura o de esa aprehensión guarda relación con el inicio de una investigación. Si esa investigación guarda relación directa con esta escena del crimen, genial, ¿okay? Genial. Pero eso se va a determinar dentro de lo que es el inicio de la investigación propiamente dicho, ¿ok? Y obviamente que debe haber información pertinente como testimonios, testigos referenciales o presenciales que de una u otra manera involucren a esta persona que está en persecución o que está en huida con respecto a este sitio. Y aún así se va a hacer el tratamiento de delito flagrante. En este caso, la aprehensión por aseguramiento. Por otra parte, César Granda dice una pregunta. Cuando se halla un cadáver que ha sido atropellado por un vehículo, el cual no se sabe qué clase de vehículo fue, ¿qué procedimiento se debe tomar para descubrir el vehículo? ¡Wow! Fíjate bien, en materia de vehículo o accidentes de tránsito propiamente dicho con muertes violentas, en lo que respecta a mi país,
la policía científica no inicia la investigación, la inicia la Policía Nacional con una unidad especial en materia de accidentes de tránsito o accidentología de tránsito, ¿ok? Pero si es que es una persona que aparece oxisa a la orilla de la carretera y no es en tiempo real el evento crítico vinculado con esa estructura de muerte donde el medio de comisión fue un vehículo automotor, obviamente que lo va a iniciar la policía científica. Y por supuesto se debe determinar el tipo de lesiones que deben ser lesiones contusas, entre otro tipo de elementos o variables que van a ser determinadas no solamente por el médico forense, sino también por el análisis del sitio de suceso en cuanto a lo que es la estructura o composición del lugar, ¿ok? Las características de sus lesiones y las características del lugar propiamente dicho, si está subyacente a una vía vehicular, debe determinarse si esa baranda presenta o no presenta combinación de colores, o en este caso va a presentar alguna malformación o deformación por el choque violento de una estructura de mayor o menor cohesión molecular a la estructura existente. También se debe determinar la presencia de tierra, la presencia de sustancias o de sustancias de presunta naturaleza hemática, la presencia de esas huellas de fricción que puedan haber en la vía, donde se pueda demostrar o no la presencia de un vehículo en el evento crítico conocido como muerte violenta por accidente de tránsito. Si eso se demuestra en sitio de suceso, el CICPC no apertura, sino que apertura la Policía Nacional. No sé cómo es la experiencia en otros países, pero si se demuestra en el sitio que efectivamente es producto de una muerte violenta por accidente de tránsito o por la intervención de un vehículo automotor, el CICPC no inicia o la Policía Científica no inicia, sino que se entrega a Tránsito y Transporte Terrestre. Así es, y de esa materia podemos hablar nosotros más en el Diplomado de Accidentología Forense, que para el año que viene lo van a tener ustedes a la orden. Por ahora vamos a continuar, voy a dejar esas preguntitas, quedaron 3 preguntas o 3 acotaciones para el final, para darle continuidad a la clase de Griselda el día de hoy. Continuamos, Griselda. Excelente, gracias, Duri, muy amable. Continuamos entonces. Fíjense bien, ¿por qué voy a darle importancia a lo que es el dictamen pericial? No es que el resto de las actividades probatorias no sean relevantes e importantes, claro que lo son, pero cualquiera de las otras actividades probatorias, de una u otra manera, también van a ser aportes a evidencias físicas de interés criminalística que de una u otra manera tienen que ser sometidas a dictámenes periciales. ¿Qué debe considerarse en ese dictamen pericial? Debe considerarse además que es una actividad humana, pero que es una declaración de una ciencia y de un conocimiento que está allí en la palestra, en ese dictamen pericial. Y por supuesto que es una operación que es valorativa y que se da a través de la observación, ya sea con el uso de tecnología o ya sea con el uso de nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Pero sí, solo sí debe hacerse a través de una observación. También debe considerarse que ese dictamen pericial es una actividad procesal, que no se concibe la peritación espontánea, que es un medio de prueba con carácter probatorio. Y cuando digo que no se concibe una peritación espontánea, es que los criminalistas y los forenses no actúan por sí solos, sino por requerimiento, en este caso del equipo investigador de la mano con el fiscal del Ministerio Público, a través de esa estructura de investigación penal que se realiza con ese plan de ejecución para demostrar el delito. ¿Okay? Es decir, que debe hacerse un requerimiento de oficio para que cada una de las experticias que forman parte de las actas procesales debe ser por requerimiento, es decir, que debe concebirse por requerimiento expreso. ¿De acuerdo? También debe considerarse que debe ser una declaración sobre los hechos y no sobre cuestiones jurídicas. Es decir, estas condiciones técnico-científicas deben hacerse patente en ese dictamen pericial. El dictamen se presentará por escrito, firmado y sellado, sin prejuicio del informe oral en la audiencia oral y pública.
Esto es esencial, aun cuando el fiscal del Ministerio Público lo promueva como una prueba documental al inicio de la investigación, o en este caso al inicio del proceso en la etapa correspondiente, no es menos cierto que es esencial que el experto que emitió ese dictamen pericial debe dar o debe emplanar su deposición en sala, tal cual, por supuesto, como lo prevé la norma en cuestiones procesales. Ahora bien, ¿qué debemos considerar entonces en ese dictamen pericial? Que debe aplicarse la lógica y la observación. Que está presente allí las ciencias de la criminalística, las ciencias forenses, donde entran, por supuesto, no solamente la medicina y la ciencia forense, sino que otras que menos suenan o que menos nombramos, como la informática, como incluso la contaduría, la administración, a través de avalúos, ya sean prudenciales o avalúos en este caso reales, ¿de acuerdo? Entran en juego también otro tipo de expertos que son esenciales para la demostración de algún elemento vinculado a un análisis o a un estudio de una determinada evidencia, ¿ok? Es importante saber que entra en juego el conocimiento humano y el conocimiento científico, que van de la mano, ¿ok? Y obviamente que entran en juego ese análisis que debe ser objetivo, donde se deben valorar los principios, los métodos y las reglas propias del conocimiento de la ciencia, que entró en juego a la hora de valorar y observar la evidencia pertinente y relacionada a ese dictamen pericial. Ahora bien, esas formas de control y contradicción de la prueba criminalística y forense va a tener una serie de filtros, ¿sí? Y va a tener unos indicadores que va a permitir que ese control debe ser sobre la forma de obtención y manejo de la evidencia, donde debe valorarse no solamente los protocolos de actuación por parte de la forma de obtención de la evidencia, sino la forma de tratamiento de la evidencia y la forma en cómo es transmitida la evidencia de una persona a otra, de un laboratorio a otra, y de una, en este caso, de una organización o de una institución a otra, ¿de acuerdo? Esto debe ser controlado y esa forma y manejo de la evidencia debe ser documentada y por supuesto debe servir de base para la valoración de ese dictamen pericial, ¿de acuerdo? También debe existir el control sobre la persona del perito, ¿okay? Razón por la cual nuestras leyes internas permiten determinar de forma fehaciente esa presencia del perito y cómo puede ser o no admitido el perito dentro de esa estructura de la investigación penal y por supuesto dentro del proceso penal. Obviamente que dentro de lo que son los controles está el control de los requisitos legales y formales del peritaje. Y no solamente del peritaje, sino también del perito experto, ¿ok? Es importante saber que estos controles van a permitir o van a combatir la experticia forjada, es decir, la ilicitud de la experticia basándonos, por supuesto, en estos controles que debemos generar en el dictamen pericial. ¿Qué debemos valorar o qué indicadores debemos valorar? ¿Fue convincente el perito y la experticia? ¿Se aprecia la imparcialidad y capacidad profesional del experto? ¿Fue legal o irreprochable la obtención de la evidencia? ¿Es claro el dictamen pericial escrito? ¿Están explicados sus fundamentos y conclusiones en un lenguaje claro y comprensible? ¿Concuerdan los resultados de las pruebas periciales con el resultado más significativo de otros tipos de prueba? Estos, por supuesto, formas de control van a permitir a las partes del proceso determinar y valorar este tipo de prueba, desde el instante en que se inicia o es la fuente de origen para la construcción de la misma. Ahora bien, fíjense que esta práctica institucional en América Latina tiene que ver con esa combinación de equipos multidisciplinarios para la demostración del delito. Observen cómo El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá
guardan una relación directa con este tipo de ciencias que son involucradas en la demostración del delito. ¿Okay? Unas con unos lineamientos precisos de órdenes de control y otras, por supuesto, que guardan relaciones homólogas en cuanto a la actuación pericial. Observen entonces como en Costa Rica, Argentina, Brasil, México y Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile y Venezuela, de una u otra manera guardan una relación directa en lo que es la conformación de los equipos multidisciplinarios, donde todos tienen un equipo criminalista, donde todos tienen un equipo de medicina y ciencias forenses, donde de una u otra manera se practican los mismos dictámenes periciales y que por utilizarse ciencias universales, pues deben dar un mismo resultado. Sea donde sea que apliquen el método, la técnica o el procedimiento técnico-científico para la demostración del delito, debe dar un mismo resultado, por tratarse, por supuesto, de ciencias vinculantes a la demostración del delito con carácter universal. Ahora bien, para no dejarlos en el aire con respecto a esta temática tan interesante de equipo multidisciplinario, fíjense que les voy a mencionar un caso hipotético en cuanto a lo que es cómo se combinan los equipos multidisciplinarios en la demostración del delito. Espero que estén atentos, ¿de acuerdo? Y que quizá pueda surgir alguna pregunta en cuanto a este ejemplo que voy a poner acá para lo que es la combinación de equipos multidisciplinarios para la demostración del delito. Fíjense bien, este es un caso hipotético. María y José declararon de forma coincidente como testigos presenciales lo siguiente. María, me levanté de la mesa donde estaba con José Luis y me fui, perdón, con José y Luis, y me fui al tocador. Al salir vi a Luis parado con un arma apuntando a su cabeza y dijo, me voy a matar. Se disparó y cayó al piso. Luego me enteré que estaba muerto. Ahora la declaratoria o el testimonio de José. Nos encontrábamos con unos amigos en la casa. 3 de ellos se fueron a las 3 a.m. María fue al baño. Luis sacó una pistola, se puso de pie y comenzó a llorar. Le dije que se quedara tranquilo. Luego se colocó la pistola en el lado derecho de la cabeza y luego dijo que se quería matar y se mató. 3 testigos coinciden en la versión entre sí. Daniel, Marcos y Víctor manifestaron que se retiraron a las 3 de la mañana del lugar, luego de celebrar una reunión con Luis, María y José, quienes se quedaron en la tasca Bar Fox. Fíjense que aquí estamos estableciendo un sitio de suceso donde tenemos a Luis como occiso, tenemos un victimario por identificar y tenemos un medio de comisión como un arma de fuego como medio de comisión. Recordemos que todo móvil de suicidio es tratado como un homicidio hasta que se demuestra lo contrario, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de peritajes deben sustentar el análisis? Allí es donde entra la combinación de elementos o de equipos multidisciplinarios para la demostración del delito. Fíjense bien que esas versiones testimoniales y el testimonio como una actividad probatoria no es suficiente para la demostración científica del delito, razón por la cual entra en juego no solamente la criminalística de campo, sino también la criminalística de laboratorio, y entra en juego la medicina y la ciencia forenses para la demostración de este tipo de eventos críticos. Fíjense bien que el impacto localizado en el sitio de suceso indica que la víctima nunca estuvo parada o de pie. No se encontraron elementos constitutivos del disparo en las manos de la víctima. El informe médico reveló que el disparo no se realizó a contacto, propio, obviamente, de un elemento o de un móvil suicida. ¿De acuerdo? La trayectoria balística determinó que el disparo se efectuó a una distancia mayor de 30 centímetros.
¿ok? Es decir, que tenía evidencias en ese orificio de entrada relacionadas con la proximidad del disparo. Es decir, en este caso, por ser mayor a 30 centímetros, posiblemente, o sin ver yo la imagen, ya puedo deducir de manera lógica, o desde la perspectiva de la lógica jurídica, desde la perspectiva de la lógica criminalística y de la lógica forense, puedo decir que tenía unos signos propios de la proximidad del disparo, del próximo contacto, como es, en este caso, los elementos de la pólvora que fueron incrustados alrededor de la lesión, conocidos como tatuaje verdadero. ¿De acuerdo? Luego los medios de prueba localizados, sigo con la narrativa de la información vinculante para la demostración del delito. Los medios de prueba localizados en el lugar no presentan una secuencia lógica con respecto a la ubicación del arma de fuego, el impacto, la concha y el proyectil. ¿Ok? El análisis realizado a las proyecciones de las sustancias de presunta naturaleza hemática localizadas en la superficie del sitio de suceso determinaron que la víctima se encontraba sentada. Esto, por supuesto, descarta la posición testimonial de dos testigos presenciales, por supuesto, para llevarlos al estrado como sujetos sospechosos de la investigación de esa versión supuestamente suicida. Entonces, fíjense cómo el equipo multidisciplinario puede determinar, por supuesto, esta existencia de otros elementos para la demostración del delito. Es allí, a través de este ejemplo, que dejamos claro cómo entra en juego esa combinación de equipos multidisciplinarios para la demostración científica del delito. Fíjense que las declaraciones de María y José no corresponden a la verdad y por lo tanto son falsos testimonios, porque no existe una secuencia lógica entre las declaraciones aportadas y las circunstancias del hecho precisadas a través del análisis del medio de prueba. Es fundamental interpretar las circunstancias de hecho, aplicando las reglas de la lógica para establecer con objetividad el esclarecimiento del caso. Es decir, que en la demostración del tetraedro de la criminalística y de la investigación penal, podemos tener entonces los elementos que van a servir de base para unir las piezas del rompecabezas en la demostración de la comisión de un delito. Para dar con la víctima, para dar con el victimario, por supuesto con el medio de comisión, junto con el análisis de todas las evidencias de interés criminalística vinculadas o relacionadas con un sitio de suceso o una escena del crimen. Duri, voy a requerir tu presencia porque vamos entonces acerca de los aportes que pueda tener el grupo que tenemos en el foro y por supuesto algunas interrogantes a que haya lugar con respecto no solamente al ejemplo que pusimos allí para demostrar esa combinación perfecta del equipo multidisciplinario en la investigación del delito, sino también, por supuesto, la importancia y la relevancia del análisis del sitio de suceso y la relevancia e importancia extrema que conlleva el análisis de los dictámenes periciales en la intervención de la criminalística de campo, de la criminalística de laboratorio y, por supuesto, de la medicina y la ciencia forense. Así es, Grisela, aquí estamos y Luis Largo hacía un comentario uniéndolo a lo que él anteriormente hablaba y decía, en Colombia pasó algo así con respecto a lo que el posible actor del hecho también hacía una participación con los que estaban ahí los primeros respondientes y tú le explicabas y dice que pasó algo así, la policía que estaba a cargo de la seguridad de los peritos en la inspección a cadáver de policía judicial en un intercambio de disparos los dejaron solos. Entonces pregunta, ¿esto sería omisión? Es la pregunta que él hace. ¿Me está haciendo referencia al ejemplo o me está haciendo referencia a la parte donde él decía que en una escena del crimen, realizando inspección a cadáver, el homicida se encuentra cerca y ataca al personal de policía? ¿Cuál sería su recomendación en una de estas situaciones? Entonces hace referencia que en Colombia pasó algo así. La policía que estaba a cargo de la seguridad de los peritos de la inspección a cadáver de policía judicial en un intercambio de disparos lo dejaron solos.
¿Esto sería omisión? Bueno, yo creo que tiene más que ver con la ética, con la lealtad, con la integración de equipos de alto desempeño, con compromiso hacia la investigación del delito y obviamente a esa lealtad que se tiene a los hermanos policías para dejar en abandono, en inminente peligro, un equipo multidisciplinario que se encuentra en un abordaje de suceso. ¿Ok? Esto obviamente que eso le corresponderá en este caso al juez, al fiscal del Ministerio Público, demostrar si es que requiere llevar a cabo una investigación con respecto a ese hecho, pero lo más importante de hecho, en una circunstancia similar, es repeler el ataque ilegítimo del cual es el objeto, por supuesto para salvaguardar la vida de ustedes y la vida de terceros, que en el caso pertinente están siendo objeto de un ataque ilegítimo por parte de un sujeto que está cometiendo un delito, ¿ok? Se van a ver necesariamente en la imperiosa necesidad de repeler ese ataque haciendo uso de sus armas de reglamento, de sus armas orgánicas, para repeler ese ataque tal cual como lo prevé la norma escrita en cuanto a el uso de armas de fuego para repeler el ataque legítimo en nombre de la autoridad, ¿de acuerdo? Y en este caso, representando al Estado propiamente dicho, razón por la cual eso también tendría que dar inicio a otro tipo de investigación, como sería el de una resistencia a la autoridad, a funcionarios que se encuentran en actos de servicio, y por supuesto que tendría que valorarse todas las variables para ver si se encuentran efectivamente en un acto de legítima defensa o estado de necesidad, y donde los enmarcarían en lo que es una estructura legal que los exime de responsabilidad penal. Pero específicamente si se fueron o no, yo lo llevo más, aparte de una negligencia, lo llevo más a una deslealtad, a una ética profesional no acorde con un equipo que forma parte de lo que es un cuerpo policial. ¿Ok? Todavía no he visto dentro de mi experiencia de más de 25 años a nadie huyendo y dejando a un equipo solo repeliendo el ataque del que es objeto, ¿de acuerdo? Así que tendría que evaluarse mucho más allá la ética, el valor y la lealtad. Así es. Alonso Paz dice, doctora, ¿qué tan importante es la planimetría general y de detalle del lugar del crimen y quién lo realiza? Gracias. Fíjense bien que la planimetría es un método de fijación. En el caso de muertes violentas o en el caso de cualquier otro tipo de delito, es necesario que se haga, pero no es de carácter obligatorio, al menos no dentro de la estructura legal nuestra, ¿ok? Si bien es cierto, la inspección técnica o la inspección ocular es de carácter obligatoria en todos los delitos, el levantamiento planimétrico es esencial en caso de muertes violentas y en caso, por supuesto, donde haya casos de relevancia o donde haya casos de importancia, ¿de acuerdo? Es una definición bien egoísta de mi parte decirlo, pero dentro de la praxis de la investigación suele pasar que la planimetría se hace en casos importantes o relevantes, ¿ok? Y obviamente es una forma o es un método de fijación que le va a permitir a las partes involucradas en el proceso tener una visión amplia, no solamente de la posición de las evidencias, sino también de la estructura geográfica en la cual ocurrieron los hechos. Y para ello, por supuesto, este plano a escala nos va a permitir observar con detalles información que no van a estar dentro de lo que es la narrativa escrita de una inspección técnica, ¿ok? Obviamente que la inspección técnica está sustentada también con una fotografía policial, pero una planimetría va a aportarnos otras informaciones y otra ubicación, sobre todo a nivel geográfico, ¿ok? Bien interesante, que van a sumar dentro de lo que es la descripción, análisis del sitio de suceso. Bueno, lo hacen los planimétricos, los criminalistas expertos en planimetría, ¿de acuerdo? Y se hace en dos fases. Una primera fase a mano alzada en el propio sitio de suceso
y una en el despacho, en este caso criminalístico, donde se van a utilizar técnicas propias de lo que es la arquitectura llevadas a lo que es la criminalística para llevar a cabo ese plano, ¿ok? Utilizando técnicas propias de arquitectura, ¿ok? Leonardo Romero pregunta, buenas tardes, ¿qué busca la criminalística? Mil disculpas por preguntar, no se disculpen, no señor, pero yo que no soy criminalista, yo voy a responder algo así por la comisaria Griselda y ella me corrige. Busca las 7 preguntas de oro, ¿verdad que sí, Griselda? Dígame que sí. Sí, busca demostrar el delito, dando respuesta primeramente a esas 7 preguntas de oro, aplicando métodos, técnicas y procedimientos propios de la ciencia. ¿Ok? Nos permite dar con el autor de los hechos, nos permite dar con la identificación de la víctima y nos permite, por supuesto, valorar todos los elementos de convicción que conforman lo que es la demostración del delito a través, o que van a servir de base para los dictámenes periciales en esa demostración técnico-científica del delito. ¿Ok? La criminalística nos va a dar ese aporte esencial de la ciencia para la demostración científica del delito. Por acá nos pregunta Luis Largo, si el cuerpo queda en aplastamiento total, la inspección al cadáver, ¿en qué orden se debe de empezar? En aplastamiento. Si queda en aplastamiento total, pues obviamente se tendrá que hacer con la... me estoy imaginando a un accidente de tránsito, ¿de acuerdo? O me estoy imaginando el cuerpo sin vida de una persona que fue defenestrada o se lanzó a los rieles de 1 metro. ¿Ok? Me estoy posicionando en una escena de ese tipo. ¿Ok? Pero si es en un sitio de suceso donde la víctima fue producto del impacto o choque violento de una estructura que logró aplastarlo o darle esa muerte violenta por aplastamiento, ¿ok? La estructura siempre en el análisis o el levantamiento de cadáver siempre se inicia desde la región cefálica y va bajando hasta los pies, ¿ok? Y la región cefálica, no importa en la condición que se encuentre, siempre va a determinar esa orientación del cadáver. Con respecto al sitio de suceso, con respecto incluso al norte magnético, ¿ok? Entonces, la región cefálica, no importa en las condiciones en las que se encuentre el cuerpo, siempre nos va a dar la orientación del cadáver, ¿de acuerdo? Para seguir, por supuesto, posteriormente con esa descripción, ¿ok? De las condiciones en las que se encuentren el resto del cuerpo y, por supuesto, si subyacente al cadáver se encuentran vísceras o sustancias vinculadas con los elementos propios de la conformación de la estructura del cuerpo humano, ¿de acuerdo? En este caso, la presencia de restos óseos, la presencia de restos del cerebro o de cualquier otra sustancia, ¿ok? Excelente, García. Para quien está preguntando por la presentación de la comisario, eso es con el administrador de grupo García y ellos van a tener todas las presentaciones de ustedes. Sandra, según el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, es omisión. Le responde a Luis Largo, que quien creo era el que estaba preguntando si era omisión al respecto. Y tiene sanción, dice ella. Francisco Severino emite su opinión y dice negligencia en el servicio. Luis Largo, gracias por la aclaración, doctora. Sí, porque se supone que ellos son quienes prestan la seguridad a los peritos. Mil gracias por su explicación. Sandra, previendo esas situaciones, la orden al respecto es que el primer responsable debe quedarse en el lugar hasta que los técnicos terminen el procesamiento de la escena. Alonso Paz, desde Perú, dice, doctora, más que un trabajo multidisciplinario, podríamos establecer un equipo interdisciplinario. Por ejemplo, sí. Para realizar un perfil biológico de un cadáver esqueletizado, se necesita el apoyo de medicina biológica, antropológica, odontológica, forense, para dictaminar un solo criterio.
Bueno, en sitio de suceso no van a estar los de laboratorio, va a estar los expertos criminalísticos que van a tomar las evidencias de interés criminalístico biológicas pertinentes para dicho dictamen pericial. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, esa evidencia obtenida o esa evidencia biológica obtenida será remitida a los laboratorios correspondientes, ya sean criminalísticos o sean forenses, ¿de acuerdo? Y que no necesariamente el biólogo va a estar en el sitio. Para eso está el equipo de criminalística de campo, que van a utilizar métodos, técnicas y procedimientos propios y vinculantes a lo que es el tipo de evidencia o naturaleza de la evidencia para utilizar la técnica pertinente y obtener la suficiente elemento o evidencia para ser remitida a los laboratorios correspondientes. ¿Ok? Aunque no se descarta la presencia de algún otro miembro de otra disciplina forense en el sitio de suceso para obtener evidencias vinculantes a lo que es la valoración y la construcción de la prueba, ¿de acuerdo? También eso va a depender de la práctica forense, también va a depender de la práctica criminalística, también va a depender de esa idiosincrasia de la investigación penal de cada país, porque también va a influir todo eso. En una oportunidad dando una conferencia, alguien de México me dijo que en un sitio de suceso, de una muerte violenta, las personas aledañas del lugar ponían velitas, ¿ok? Y que no podían decir nada en contra de esa práctica habitual, porque eso forma parte de la idiosincrasia de ese pueblo. Así que debe considerarse también que esas prácticas habituales de determinados rituales o de determinados tratamientos que se den al sitio de suceso, también debe considerarse esa idiosincrasia de cada pueblo, ¿okay? Y obviamente esa práctica o esa praxis de los órganos de policía, de la presencia o no del fiscal del Ministerio Público, todo eso va a depender de cada país, ¿de acuerdo? Pero la criminalística es una sola, ¿ok? La ciencia forense son una sola. César Granda dice, doctora, ¿y procedimiento se dará con una persona que qué procedimiento se dará con una persona que usa su arma con permiso legal para el uso de defensa propia si al percutir un disparo llega a matar a un individuo? Bueno, pues se va a dar inicio a una investigación de un proceso penal propiamente dicho, ¿ok? Que tenga o no tenga permiso, no deja de un lado el hecho del homicidio como tal. La calificación y precalificación del tipo penal lo hará el fiscal del Ministerio Público y será el juez de la causa, en este caso, que determine o no si estamos en presencia de un eximente de responsabilidad penal. Pero, o si estamos en presencia de estos elementos propios de un estado de necesidad o de una legítima defensa. Pero estamos en la investigación penal propiamente dicha. Y para el inicio de la investigación se va a tener solamente la presencia de una muerte violenta por arma de fuego, donde se tiene un sospechoso y donde se tiene una víctima. Y el tratamiento del sitio de suceso debe ser íntegro, riguroso y de acuerdo a lo previsto en los protocolos y en la ley pertinente. Daisy dice que tanto afecta hacer un informe y que te equivoques en los horarios puestos. Bueno, fíjate que las horas y las fechas, ¿ok? Son muy importantes a la hora de redactar actas policiales. Si usted no coloca fechas y que no coinciden las fechas en cuanto a los diferentes tiempos que deben estar expresadas allí en esas actas policiales, eso puede traer una diatriba en cuanto a lo que es la construcción de la línea de tiempo en la demostración del delito. Y eso puede dejar una ventana abierta para la defensa. ¿Okay? Esa disparidad de fechas, de horas, con respecto a la construcción de la línea de tiempo en la demostración del delito, tiene que tenerse mucho cuidado, porque incluso el Código Orgánico Procesal Penal prevé qué tan importante es la secuencia lógica y ese horario o cronología del tiempo en la demostración del delito. Pendientes con eso. Eso da pie incluso a crear falsas expectativas en cuanto a las pautas o los testimonios en defensa o los testimonios que den en cuanto a testimonios presenciales o referenciales. ¿Okay? Eso lo que va a crear allí es información que tiene que ser demostrada por otros medios. ¿De acuerdo?
Estamos finalizando, termino con Alonso Paz. Cristian, perdóname, pero no voy a poder darte audio porque ya estamos finalizando con la doctora y ya está con nosotros el doctor Fabio Avendaño, que es el que le corresponde a continuación. Alonso Paz, para terminar, ¿cuál es la diferencia entre informe y dictamen pericial? Creo que eso lo va a tratar, lo va a abordar el doctor Fabio, pero igualmente la dejo en el aire, que es un perito de parte y de oficio, y si está autorizado por el juez o el fiscal. Ok, fíjense bien que un dictamen pericial, según el Código Orgánico Procesal Penal, tiene unas partes esenciales, ¿sí? Ok, va a tener el motivo, va a tener el procedimiento, va a tener esos lineamientos propios de la ciencia o el arte a que conlleve el dictamen, va a tener unas conclusiones, va a tener una firma precisa del experto. Un informe no necesariamente va a llevar los elementos del dictamen, ¿ok? No necesariamente. Por ejemplo, el protocolo de autopsia médico legal es un informe forense. En la información que se hace con respecto a la telefonía puede ser un informe que no necesariamente lleve los requisitos de forma y de fondo de un dictamen pericial. Pero cada Código Orgánico Procesal Penal interno de cada país va a determinar lo que conlleva la estructura de un dictamen pericial. ¿Ok? Los expertos se caen allí a golpes manifestando que es lo mismo. En algunos países pudiese ser lo mismo. En lo que respecta a mi país, un informe es distinto a un dictamen pericial, porque el informe no necesariamente va a llevar los elementos propios de forma y de fondo de un dictamen pericial previstos en el Código Orgánico Procesal Penal. Griselda, yo sé que te tengo que dejar ir, pero no quisiera irme sin responderle a Leonardo Romero esta así y de manera muy rapidita, si lo puedes hacer. Dice, dentro de las clases de evidencia existen las determinantes y las indeterminantes. Si me ayudaría con el significado de cada una de ellas solo para conocimiento, pregunta Leonardo Romero. Claro que sí. Bueno, fíjense bien, tenemos las evidencias físicas de interés criminalística que de acuerdo a su naturaleza pueden ser determinantes. Esas evidencias determinantes son aquellas que no van a requerir, desde el propio sitio de suceso un análisis profundo para saber su composición y su estructura, para determinar su fuente de origen. Por ejemplo, un arma de fuego. Por ejemplo, el cadáver. Una concha o un proyectil. ¿Ok? Una evidencia puede ser de manera biológica o de origen biológico o no. Una evidencia indeterminada es aquella que se requiere de la intervención de un laboratorio de tecnología de punta, ¿okay? Para determinar su origen o su composición, y donde a simple vista no se reconoce su fuente de origen. Entre ellos podemos mencionar evidencias como todos los fluidos biológicos, los apéndices pilosos, los apéndices córneos, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de evidencias va a requerir de un tratamiento especial, ¿ok? Entonces, también conocidos acá como evidencias microscópicas o evidencias macroscópicas, ¿ok? Que entran dentro de la misma definición de determinantes o indeterminantes. Gracias, Griselda. Luis Pérez, no creas que te he olvidado, Luis Pérez, sé que tengo que responderte esa pregunta, pero ya la comisaria debe retirarse, debo dejarla descansar y está ya con nosotros Fabio Avendaño. Griselda, una vez más, muchísimas gracias. Luis Pérez, voy a decirle al comisario, si está con nosotros, que me ayude a responderte la pregunta, o si Griselda lo puede hacer a través del chat, pero ya solamente por escrito, por favor, para que no se quede la duda de Luis Pérez en el aire. Okay, sí, Luis Pérez en el chat. Me retiro de acá, Sí, pero me quedo en el chat para responder a Luis Pérez, ¿de acuerdo? Gracias, Griselda, gracias, de verdad que sí, porque sabemos gracias que a todos. Para mí es un gran placer siempre estar con ustedes, esta energía maravillosa que se siente aún estando en la pantalla, aún estando en la distancia. Les deseo que tengan unas felices fiestas, que recibamos este nuevo año con nuevas energías, con nuevos pensamientos y siempre teniendo la voluntad de vivir bonito, ¿sí? Y el vivir bonito no tiene que ver con cosas, el vivir bonito tiene que ver con lo que sientes en tu corazón, con lo que pasa por tu mente, y ese camino de la mente al corazón es lo que nos lleva a tener una vida bonita. Así que les
auguro el mayor de los éxitos, muchas bendiciones, mucha salud y por supuesto que todos en el lugar donde nos encontremos tengamos un fabuloso año nuevo. Muchísimas felicidades y bendiciones para todos. Dios me los bendiga y que Dios nos bendiga a todos nosotros donde nos encontremos. Bendiciones para ti y para tu familia, Griselda. Muchísimas gracias por esas palabras, de verdad. Te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por estar con nosotros y bueno, estar cerrando precisamente este Congreso Internacional. Muchísimas gracias, Griselda. Que te mejores pronto, que te pongamos ya de nuevo al día con todas las actividades que tenemos para el año 2022. Gracias siempre.